Vamos a ver. Sí, está grabando. Bien. Entonces, vamos a ver lo que es media, mediana y moda para datos agrupados. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a comenzar a ver lo que es media, mediana y moda para datos agrupados. Entonces, primero, vamos a ver, este no es. Ustedes recordarán que yo les compartí un formulario de estadística. ¿Sí? Bien, entonces en ese formulario habían unas fórmulas para encontrar media, mediana y moda. ¿Va? La media ya habíamos visto que para datos simples se representaba con una X y un palito arriba. Bueno, déjenme ver por acá. Las tenía yo apuntadas. Bien, entonces la media, nosotros la voy a poner aquí media. Nosotros la vamos a encontrar haciendo una sumatoria de lo que es la marca de clase por la frecuencia, ¿sí? La frecuencia pequeñita. Entonces, eso lo vamos a dividir dentro de la sumatoria de la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ir agarrando la marca de clase y la vamos a multiplicar por su frecuencia. 0.85 por su frecuencia, que son 17. Ahí ya tenemos la primera. Como tiene un signo de sumatoria, lo que nosotros vamos a hacer es sumar todos los datos. ¿Va? Hacer lo mismo con todos. Ahora vamos con este y este de acá. 2.25 por 11. Vamos con el que sigue. Más 3.65 por 7. Y así nos vamos con todos los datos que nosotros tengamos. ¿Hay alguna duda sobre eso? No, profe. ¿No? Entonces, la media es fácil de encontrarla, solo que es algo largo el procedimiento, pero es bastante fácil y sencillo. Vamos con este otro de acá. Voy a seguir aquí abajo. ¿Sí? Se debe seguir recto, a prueba de seguir abajo porque no tengo espacio. El otro sería 7.85 por 3 más 9.25 por 2. Ahí con esto que yo ya tengo acá arriba, todo esto que está acá arriba, yo lo que acabo de hacer es esta parte de acá. ¿Va? ¿Qué voy a hacer ahora? La parte de abajo. ¿Cómo voy a hacer la parte de abajo? Sumando todos los datos. ¿Qué datos? Estos que están en esta columna. Todos los tengo que sumar. Solo esto está algo torcido. Ahora quedó. A ver. Ahí está. Tengo que sumar todos esos datos. Pero como nosotros eso ya lo hacemos siempre, vamos a ver que al sumarlos todos, aquí nos va a quedar 50. ¿Sí? Entonces ya sé que abajo va el número total de datos. Siempre va el número total de datos. ¿Está claro esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Merced? profe. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a agarrar nuestra calculadora, vamos a abrir un paréntesis, metemos 0.85 por 17, cierro el paréntesis, más, abro paréntesis y así me voy con todos los datos. ¿Va? Al hacer eso, me va a dar
la media. Entonces vamos a hacerlo rapidito. 2.25 por 11 más 3.65 por 7 más 5.05 por 6 más 6.45 por 4 más 7.85 por 3 más 9.25 por 2. Ahí termino, le doy igual a lo que me salió, lo anoto, vamos a anotarlo. Aquí me aparece que es 162.9 dividido 50. Entonces al dividirlo entre 50 me va a dar 3.25. 3.258. Y esta parte de acá va a ser la media. Esta va a ser la media. Este es el dato que ustedes deben de encontrar cuando están sacando la media para datos agrupados. ¿Hay alguna duda con esto? No, profe. ¿No? Bien. Ahora vamos con la mediana. La mediana, nosotros la vamos a... habíamos dicho anteriormente que era la mitad de los datos, ¿va? Pero eso era para datos simples. Para datos agrupados cambia un poco. Ustedes en el formulario van a encontrar que aparece ME. Entonces, la fórmula dice límite, pero no dice cuál. Entonces vamos a encontrar el límite de la mediana más n medios. Pero n medios va a ser la mitad de todos los datos. En este caso, la mitad de los datos va a ser 25, porque el número total de datos es 50. Menos la frecuencia, ¿sí? Aparece una F mayúscula. Ahorita vamos a ver qué frecuencia. Abajo aparece una frecuencia de la mediana y esto está siendo multiplicado por la amplitud. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esta fórmula? Igual. Así como está la fórmula, solo tenemos que saber cómo interpretar cada dato. Lo que voy a hacer es que la voy a copiar y la voy a traer hacia arriba. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es la mitad de los datos. N medios, ¿va? O n dividido 2. Es el número total de datos dividido 2. ¿Cuántos datos tenemos en total? 50. Entonces, ¿cuánto va a ser la mitad? 25. Ya tenemos este dato de acá. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la frecuencia absoluta, o sea, perdón, a la frecuencia acumulada, la F mayúscula en esta. Y nosotros tenemos que buscar dónde es que se encuentra la mitad de los datos. Vemos que en la primera 17 podría ser acá, vean, ya hay 28. Entonces nosotros podemos decir que acá hay 25 datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Agarrar toda esta fila. Vean, lo voy a poner con el celeste. Vamos a tocar esta fila de acá. Vean. Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a empezar a tomar los datos. El límite de la media, vamos a agarrar el límite inferior. ¿Va? Siempre se agarra el límite inferior. Ay, me equivoqué. Este de acá. Siempre agarramos eso. Lo que voy a hacer es que voy a copiar los datos en la fórmula y los voy a ir poniendo por aquí arriba. Bien, entonces el límite inferior va a ser 1.55 más, ya sabemos que n dividido 2 es 25, vamos a abrir un paréntesis, 25, menos esta f de acá va a ser una frecuencia acumulada anterior. ¿Va?
¿Qué me refiero con frecuencia acumulada anterior? La frecuencia acumulada antes de donde nosotros vimos que cabían los 25 datos. O sea, 17. ¿Hay dudas hasta este punto? No, profe. ¿No? ¿Mercedes? No, profe. ¿No? Bien. ¿Katherine? No vi quién, no escuché quién me respondió. No, profe, todo bien. Va. Bueno, luego de que ya encontramos cuál es la frecuencia acumulada anterior, vamos a dividir dentro de la frecuencia de la mediana. ¿Sí? La frecuencia de la mediana, como estamos agarrando toda esta fila, ¿va? La frecuencia de la mediana va a ser esta de acá, ¿sí? Dividido 11. Y lo vamos a multiplicar por su amplitud. ¿Cómo vamos a saber cuál es la amplitud? Este ejemplo ya está hecho, ¿va? No lo hice yo, entonces quiero saber cuál es la amplitud. ¿Qué debo de hacer? Agarrar estos dos de acá y restarlos, ¿va? Entonces, para la amplitud, yo voy a decir 1.6 menos 0.2. Eso me va a dar a mí. ¿Dónde está la calculadora? Ya está. 1.6 menos 0.2. Que la amplitud es de 1.4. Entonces, yo voy a multiplicar acá por 1.4. Con esto yo ya tendría resuelta mi fórmula de la mediana. Solo tengo que meter estos valores a la calculadora. Entonces vamos a agarrar esto y lo vamos a regresar a donde lo teníamos. Acá. Bien. Entonces repito. Límite real inferior de la mediana. El número total de datos dividido 2. Una frecuencia acumulada anterior de donde nosotros encontramos la mediana, de donde cabían la mitad de los datos. La frecuencia de la mediana, ¿sí? Esta es de donde sacamos el límite. Y la amplitud. ¿Vale? Como ustedes van a hacer todo lo anterior, todos los análisis, cálculos, ustedes van a armar su tabla. Entonces, ustedes ya no tienen que hacer la resta para encontrar la amplitud. Ustedes ya la van a tener. Ahora metemos esto a la calculadora. Para que ustedes lo metan a la calculadora y no les tire problema ninguno, primero deben de resolver esta parte de acá. Ingresando siempre los paréntesis, profe. Ajá. Disculpa que le interrumpa, sería 25 menos 17 por Ajá. los paréntesis. Cierro y ahí el siguiente procedimiento, ¿cuál es? ¿Dividido o multiplicado? Lo deben de poner así, ¿ve? Paréntesis, 25 menos 17 dividido 11. Presiona igual. Luego, por 1.4. Ah, ya. ¿Cuánto le salió? Ay, profe, no tengo la calculadora aquí a la mano, ahorita le digo. Yo lo voy a hacer, no se preocupe. 25 Disculpa, menos profe. 17 dividido 11. Eso me da 0. Más 0.7272. Se repite el número. Ahora le doy por 1.4. Por 1.4. Eso me va a dar 1.018. Entonces voy a copiar este. 1.018. Y se repite el 18. ¿Qué hago ahora? La suma. Más 1.55. Eso me va a quedar 2.568. 2.568. ¿Qué hizo ahí, profe? ¿Qué fue lo que sumó? Este de acá con este de acá. Allá, profe, gracias. Bien. Siendo este el valor de la mediana. ¿Hay alguna duda con esto? No, profe. ¿No? No, ¿Está claro? profe. Bien. Sí, todo claro. Ahora vamos con la moda. La moda
¿Cuál era el concepto de moda? Vamos a ver, alguien que me diga. ¿En que se recuerden de lo que habíamos hablado antes? ¿Cuál era la moda? ¿No? Bueno, la moda habíamos dicho que era el valor que más se iba a repetir. ¿Ya? Entonces, acá es muy difícil encontrar cuál es el valor que más se repite, ¿va? Porque nosotros no sabemos exactamente qué valor fue el que se repitió. Para encontrar ese valor, nosotros tenemos una fórmula que se aplica a datos agrupados, la cual dice MO igual al límite de la moda más D1 dividido D1 más D2 por la amplitud. ¿Y qué es D1 y qué es D2? D1 lo vamos a encontrar de esta forma. Perdón. La frecuencia modal, vamos a ponerlo, lo vamos a abreviar solo con FMO, menos una frecuencia anterior y D2 va a ser la frecuencia modal más una frecuencia posterior. Anterior es una que está antes, posterior una que está después. ¿Y cómo vamos a encontrarla? Vamos a copiar la tabla, si ya no estamos subiendo. Vamos a hacer un poco más pequeña. A colocar acá. Entonces, tenemos que buscar cuál es la frecuencia más grande que tenemos. O sea, esta, la F más grande que nosotros tengamos. ¿Cuál es la más grande que tenemos? 17. No hay otra más grande. Entonces, nosotros vamos a decir que FMO, que vamos a poner FMO, es 17. Bueno, encontremos primero D1 y D2. D1 vamos a tener FMO, que es 17, menos una frecuencia anterior. Si nosotros nos damos cuenta, no hay nada anterior a 17. ¿Qué vamos a hacer? A poner 0. Como no hay nada anterior, vamos a poner 0. Y luego encontramos D2. Vamos a ver que es 17 más una frecuencia posterior. Perdón, aquí es menos. Es menos. Menos una frecuencia posterior. ¿Cuál es la que le sigue a 17? 11. Entonces, D1 va a quedar como 17 y D2 va a quedar como... ¿Cuánto es? 6, ¿no? Sí, 6. Bien. Ahora nosotros vamos a meter nuestros datos a la fórmula de moda. La fórmula que tenemos aquí arriba. Esta de acá. La vamos a copiar. La vamos a pegar aquí abajo. Y aquí abajo vamos a ir sustituyendo datos. ¿De dónde encontramos la frecuencia? De la primera línea. Entonces, ¿cuál va a ser el límite que nosotros vamos a usar? El de la primera línea. Siempre vamos a agarrar los límites reales inferiores, ¿va? O sea, el primero. Entonces nos va a quedar 0.15 más D1. ¿Cuánto dijimos que era D1? 17 dividido D1 de nuevo. Va a ser 17 más D2. D2 nos quedó 6. A esto lo vamos a multiplicar nosotros por la amplitud. Entonces la moda va a ser igual 0.15 más, hacemos lo que está dentro del paréntesis primero, 17 dividido 17 más 6. ¿Cómo lo pueden meter a la calculadora? Ponen 17, lo voy a poner con otro color.
17 dividido 17 más 6. Así con paréntesis. Si lo meten así a la calculadora, les va a quedar el resultado correcto. Eso nos va a dar, lo voy a dejar con amarillo, 0.739. A lo que acaba de salir nosotros lo debemos de multiplicar por la amplitud. ¿Cuánto habíamos dicho que era la amplitud? Vamos a ver, 1.4. Entonces la moda nos va a quedar de 0.15 más esto que nos salió por 1.4. De esto de acá nos queda 1.034. 1.034. Y ya solo realizamos esta suma de acá. Profe, ¿Sí? en la primera de moda puso 0.739, lo multiplicó y fue el resultado que puso de abajo. ¿Dónde? ¿Cuál? 0.739 por 1.4. Ajá, medio este de acá. Y ese resultado que le dio de 1.03. Ajá, Ah, y 4 creo que tiene a la par. sí, 1.034. Lo voy a volver a escribir. Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sumar estos dos. Y me va a quedar 1.18. 5. 1.185. Siempre trabajenlo con 3 decimales. 1, 2, 3 decimales. ¿Hay alguna duda con esto? No, profe, solo práctica. No, ¿No? profe, todo bien. ¿Todo bien? Bien. Entonces, con eso terminamos la clase de estadística. Voy a dejar de grabar.